El día empezó como de costumbre. Nancy se levantó a las 6 de la mañana, incluso antes de que sonara el despertador. Siempre se levantaba antes que Henry para prepararle el desayuno. 30 años de matrimonio lo habían convertido en un hábito al que no podía ni quería renunciar. «Buenos días, cariño», susurró tocándole el hombro. Henry murmuró algo en respuesta y se giró hacia el otro lado. Últimamente estaba menos atento a ella, pero Nancy lo achacó al cansancio. Hacía poco que lo habían ascendido a jefe de departamento en el bufete de abogados donde había trabajado los últimos 20 años. Nancy salió en silencio del dormitorio y se dirigió a la cocina. Su espacioso apartamento del tercer piso estaba lleno de luz matinal. Encendió la cafetera y empezó a preparar tostadas con aguacate, el desayuno favorito de Henry. Media hora después, apareció en la cocina, ya vestido con su traje azul marino favorito. Huele muy bien», dijo besándole la mejilla. «Pero hoy tengo prisa. Tengo una reunión importante a las 9. «Pero tienes que desayunar», insistió Nancy, poniéndole un plato delante. «Lo siento, cariño, pero no puedo. Cogeré algo por el camino». Terminó rápidamente su café y se dirigió a la puerta. Nancy se dio cuenta de que se había vuelto a dejar el maletín en el salón. «Henry, tu maletín». «Ah, sí, gracias». Se dio la vuelta, cogió el maletín y salió a toda prisa por la puerta. Nancy suspiró. Mañanas así se habían convertido en algo habitual últimamente. Henry tenía cada vez más prisa. Se negaba a desayunar y se quedaba hasta tarde en el trabajo. Intentaba no pensar en ello, pero su ansiedad iba en aumento. Al recoger la mesa, se dio cuenta de que Henry se había dejado la chaqueta en el respaldo de la silla. «Tendré que llevarla otra vez a la oficina», pensó. Nancy cogió la chaqueta y automáticamente miró en los bolsillos para ver si había algún papel importante que pudiera necesitar hoy. En el bolsillo interior, su mano palpó algo, un pequeño papel doblado. Nancy lo desdobló y se quedó helada. En una pulcra letra de mujer se leía: «Cariño, nos vemos esta noche. Tuya, L». Su corazón dio un vuelco. L. ¿Lillian? ¿Su nueva vecina del segundo piso? ¿La joven rubia que se había mudado hacía 3 meses? No, no podía ser verdad. Nancy se sentó en una silla con las manos temblorosas. Todas las pequeñas cosas que había notado últimamente, pero que se negaba a reconocer, pasaron ante sus ojos. Las llegadas tarde del trabajo, las corbatas nuevas que no había comprado, el olor de un perfume desconocido en el cuello de su camisa. «No», susurró. «No, no podía ser verdad». Pero la nota era real. La tuvo en sus manos y cada letra le pareció un mordisco venenoso. Nancy se acercó a la ventana. Desde el tercer piso podía ver claramente la entrada de la casa. A menudo se paraba aquí, esperando el regreso de Henry. Y era desde aquí desde donde a menudo veía salir a Lillian, siempre impecablemente vestida, con el pelo perfectamente peinado. Joven, guapa, segura de sí misma. Los recuerdos comenzaron a volver, formando un cuadro inquietante. Aquella tarde de hacía 2 meses, cuando vio a Henry hablando con Lillian junto a su coche. En aquel momento, él dijo que solo estaba ayudando a un vecino con una avería en el motor. La semana pasada, cuando él había estado trabajando hasta tarde, pero ella había visto las luces en las ventanas de Lillian hasta bien entrada la noche. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su mejor amiga Mary. «Nancy, ¿qué tal estás? ¿Quedamos hoy para comer?» Nancy intentó parecer tranquila, pero le temblaba la voz. «Mary, ¿puedes venir ahora? Necesito hablar con alguien. ¿Qué ocurre?» La voz de su amiga se tornó inmediatamente preocupada. «Yo he encontrado algo. En la chaqueta de Henry. Una nota. Estaré allí en 20 minutos», respondió Mary sin más. Mientras esperaba a su amiga, Nancy se sentó a la mesa de la cocina y empezó a recordar todos los detalles de los últimos meses.
cómo Henry había empezado a ir al gimnasio más a menudo, cómo se había comprado una colonia nueva, cómo empezó a prestar más atención a su aspecto. Todos estos cambios comenzaron en el momento en que Lillian se mudó a su casa. El timbre sonó como un despertador. Mary entró e inmediatamente abrazó a su amiga. «Enséñamelo», dijo sin preámbulos. Nancy le entregó la nota. Mary la leyó y apretó los labios. «¿Estás segura de que es de ella? ¿De Lillian? ¿De quién si no?» Nancy sonrió con amargura. «¿Has visto cómo lo mira? La forma en que coquetea cada vez que lo ve. ¿Qué vas a hacer?» Nancy negó con la cabeza. «No lo sé. Simplemente no lo sé. 30 años, Mary. 30 años de matrimonio. ¿Cómo ha podido?» «Escucha». Mary se sentó a su lado y le cogió las manos. «Tal vez no sea tan grave. Quizás solo sea un malentendido». «¿Un malentendido?» Nancy se rió amargamente. «¿De verdad te lo crees? Todas esas devoluciones tardías, las corbatas nuevas, el perfume. Estaba ciega, Mary. No quería ver lo evidente». Permanecieron sentadas en silencio durante largo rato. Finalmente Mary preguntó, «¿Qué vas a hacer cuando vuelva a casa?» Nancy miró la nota que aún estaba sobre la mesa. «Nada. Todavía nada. Quiero saber más. Quiero estar segura. Y entonces decidiré qué hacer». «Tienes razón», asintió Mary. «Tómate tu tiempo. Infórmate de todo. Y recuerda que siempre estoy a tu lado». Nancy pasó el resto del día sumida en la niebla. Intentó hacer lo de siempre, limpiar, lavar, preparar la cena, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota. Leyó las palabras una y otra vez. «Cariño, nos vemos por la noche. Tu L». A las 6 de la tarde sonó el teléfono. Era Henry. «Cariño», sonaba cansado. «Hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con un cliente». Nancy sintió que algo se rompía en su interior. Una reunión importante, con un cliente, o con Lillian. «Está bien», dijo con calma. «No llegues tarde. Lo haré lo mejor que pueda. No me esperes con la cena». Colgó, y Nancy siguió allí de pie con el teléfono en la mano. Luego se acercó a la ventana. Unos minutos después, vio a Lillian salir de casa, subir a su coche rojo y alejarse. Nancy sacó la nota y volvió a leerla. Luego fue al armario donde Henry guardaba sus trajes. Empezó a revisar metódicamente cada bolsillo, cada forro. En una de sus chaquetas encontró un recibo de un restaurante por una suma considerable. La fecha era del jueves pasado, cuando él dijo que iba a cenar con unos clientes. En el otro encontró una tarjeta de visita de un hotel con un número de teléfono escrito a mano. Cada hallazgo era como un nuevo golpe, pero Nancy seguía como poseída. Tenía que saber toda la verdad. Henry llegó a casa sobre las 11. Olía a vino y al mismo perfume que Nancy había olido en sus camisas. «Siento llegar tan tarde», dijo, besándola en la mejilla. El cliente era muy exigente. «No pasa nada», respondió ella, intentando sonar normal. «La cena está en la nevera si quieres». «No, gracias, ya he comido». «Por supuesto», pensó Nancy. «Claro que ya has comido, con ella, con Lillian». Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la tranquila respiración de su marido, Nancy tomó una decisión. No haría una escena, no gritaría, no lloraría, actuaría metódicamente y con calma, reuniría todas las pruebas y entonces hará lo que tenga que hacer. Mientras tanto, guardará silencio y observará, y reunirá cartas, todas las cartas que pudiera encontrar, porque esta nota claramente no era la primera ni la última. Mientras se dormía, Nancy pensó en lo fácil que era destruir 30 años de matrimonio. Solo hacía falta una nota, unas pocas palabras escritas con letra de mujer. «Cariño, nos vemos esta noche. Tuya, L». A la mañana siguiente, Nancy se despertó mucho antes del amanecer. No podía dormir.
y sus pensamientos revoloteaban en su cabeza como un enjambre de abejas furiosas. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a Henry, que dormía plácidamente a su lado. Le resultaba doloroso mirarlo. Parecía tan tranquilo y familiar mientras dormía. Se parecía tanto al hombre con el que se había casado 30 años atrás. La cocina estaba oscura y silenciosa. Nancy se preparó un café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. El primer tranvía retumbaba en algún lugar a lo lejos, y las ventanas del edificio vecino empezaban a iluminarse mientras la gente se preparaba para ir a trabajar y se apresuraba a seguir con su vida normal. Y ayer, su vida se hizo añicos por culpa de una pequeña nota. «Buenos días, cariño». La voz de Henry la hizo estremecerse. Estaba en la puerta de la cocina, ya vestido de traje. «¿Te has levantado temprano?» «No podía dormir», respondió ella, intentando sonar normal. «El desayuno está casi listo». Henry se acercó y la besó en la mejilla. Olía a colonia, el nuevo perfume que había empezado a llevar hacía unos meses. Nancy recordó de pronto cómo solía comprarle colonia para cada cumpleaños. Ahora él elegía su propio perfume. «Lo siento, cariño, pero hoy no vuelvo a desayunar», dijo mientras se servía una taza de café. «Tengo una reunión importante a las 9». Otra vez, pensó Nancy. Siempre habían desayunado juntos. Era su momento especial. 15 minutos de tranquilidad antes de empezar el día, en los que podían hablar, compartir planes, simplemente estar juntos. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Puedes al menos tomar una tostada?, intentó una última vez. «No, gracias. Tengo mucha prisa». Terminó rápidamente su café y se dirigió a la puerta. Nancy lo miró marcharse, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor. De repente, se dio cuenta de que se había dejado el teléfono en la mesa de la cocina. Le temblaron las manos. Era su teléfono personal, no el del trabajo, que siempre llevaba consigo. Últimamente estaba muy atento a este segundo teléfono, nunca lo dejaba desatendido, y ahora lo había olvidado. Nancy cogió el teléfono con manos temblorosas. La pantalla estaba bloqueada, pero seguían apareciendo notificaciones. Y una de ellas le hundió el corazón. «L. No puedo esperar a conocerte». Antes de que pudiera seguir leyendo, oyó pasos en las escaleras. Henry volvía. «Oh, olvidé mi teléfono», dijo cuando apareció en la puerta. Por un momento le pareció ver un destello de preocupación en sus ojos, pero enseguida se serenó. «¿Qué haría yo sin ti, querida?». Cogió el teléfono y se lo metió rápidamente en el bolsillo. Nancy intentó sonreír. «Perderías la cabeza si no la tuvieras pegada al cuello». Henry se rió y volvió a besarla. «Por eso te necesito. Nos vemos esta noche, cariño». Cuando la puerta se cerró tras él, Nancy se hundió en una silla. Aún le temblaban las manos. «Estoy deseando verte». Estas palabras resonaron en su cabeza como martillazos. Comenzó mecánicamente a recoger la mesa, pero de repente se quedó paralizada. Había un pequeño trozo de papel en el suelo, cerca de la nevera. Nancy lo recogió y sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era la esquina arrancada de una carta y estaba escrita con una letra familiar. «Te quiero, tuya, L». Nancy se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la nevera. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana por fin se derramaron. Lloró en silencio, cubriéndose la cara con las manos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Una llamada la hizo volver en sí. Era Mary otra vez. «¿Cómo estás?». La voz de su amiga estaba llena de preocupación. «Yo he encontrado otra prueba», susurró Nancy. «Parte de una carta y un mensaje en su teléfono». «Oh, cariño», Mary suspiró. «¿Quieres que vaya?». «No». Nancy se secó las lágrimas. «No, tengo que ser fuerte. Tengo que averiguarlo todo». «¿Qué vas a hacer?». «Observar y buscar. Sé que debe haber otras cartas en alguna parte, otras pruebas».
Después de hablar con Mary, Nancy empezó a registrar el apartamento metódicamente. Comprobó todos los bolsillos de la ropa de Henry, todos los cajones de su despacho, incluso miró bajo el forro de su maleta. No encontró nada, pero entonces recordó una vieja caja en el estante superior de la despensa. Henry siempre guardaba allí algunos papeles importantes, facturas antiguas, documentos que podrían ser útiles. Nancy acercó una silla y sacó la caja. Al principio, en la caja solo había papeles viejos, facturas de servicios públicos, documentos de seguros, tarjetas de garantía de electrodomésticos, pero debajo de ellos, debajo encontró un sobre. El sobre contenía cartas, 5 cartas escritas con la misma letra. Nancy empezó a leer, y cada palabra era como un cuchillo en su corazón. Mi amado Henry, comenzaba la primera carta. No puedo esperar a verte de nuevo. Lillian escribió en la segunda. Has cambiado mi vida, confesó en la tercera. Las cartas estaban fechadas. La más antigua era de hacía 3 meses, poco después de que Lillian se mudara a su casa. La más reciente era de hacía una semana. Nancy volvió a meter con cuidado las cartas en el sobre. Ya no le temblaban las manos. En su lugar, sintió una extraña sensación de calma. Ahora lo sabía con certeza. Ahora tenía pruebas. Se acercó a la ventana y vio a Lillian saliendo de su entrada. La joven parecía perfecta. Pelo perfecto, elegante traje de negocios, tacones altos. Subió a su coche rojo y se marchó, en la misma dirección que la oficina de Henry. Nancy sacó su teléfono y envió un mensaje a Mary. Encontré las cartas, muchas de ellas. Necesito tu ayuda. Una hora más tarde, estaban sentadas en una cafetería a pocas manzanas de su casa. Mary leía las cartas en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Esto es repugnante, dijo finalmente. ¿Cómo han podido? ¿Sabes qué es peor? Nancy sonrió amargamente. La forma en que describen sus reuniones, nuestras tardes especiales, nuestro tiempo secreto. Eran las mismas tardes en las que me decía que trabajaba hasta tarde. Cuando le esperaba con la cena, ¿qué vas a hacer?, preguntaba Mary. Tienes todas las pruebas. Puedes montar un escándalo esta noche. Nancy negó con la cabeza. No, todavía no. Quiero saberlo todo, cada detalle, cada mentira, y entonces haré lo que tenga que hacer. Eres una mujer fuerte, Nancy. Mary le cogió la mano. Más fuerte de lo que crees. Nancy pasó el resto del día releyendo las cartas y tomando notas. Anotó fechas, lugares de reunión, detalles sobre los que Lillian había escrito. Cada carta era como una nueva pieza del rompecabezas y la imagen se hacía cada vez más clara. Por la noche, Henry llamó. Cariño, esta noche tengo una cena importante con unos clientes. No me esperes, ¿de acuerdo?, respondió con calma. ¿Dónde vas a cenar? Hubo un momento de silencio. En Le Bistro, dijo por fin. Ya sabes, ese nuevo restaurante francés. Ah, sí, sonrió Nancy al teléfono. Buenas noches, cariño. Ella sabía que mentía. En una de sus cartas, Lillian había escrito sobre su restaurante especial, un local italiano al otro lado de la ciudad. Ahora Nancy tenía una prueba más de que él mentía. Una noche, cuando Henry llegó tarde a casa, olía a vino y al mismo perfume. Intentó besarla, pero ella se apartó, fingiendo dormirse. Mientras estaba tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración, Nancy pensó en todos los años que habían vivido juntos, en sus sueños, planes y esperanzas, en cómo habían jurado ser sinceros el uno con el otro. Ahora todas esas promesas se habían convertido en cenizas, esparcidas por el viento de la traición. Pero ella no iba a rendirse, no iba a llorar ni a rogarle que se quedara. Actuaría metódicamente y con calma. Reuniría todas las pruebas, y cuando llegara el momento, haría lo que tuviera que hacer. Mientras tanto, observaría, y esperaría, y recogería cada prueba de su traición, cada carta,
cada mensaje, porque ahora estaba segura de que no había sido un accidente. Fue una elección consciente, una elección que destruyó 30 años de su matrimonio, y tendrían que pagar por ello. Tanto Henry como su amada Lillian tendrían que pagar por completo. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas golpeaban el cristal como si contaran los minutos que faltaban para el inevitable desenlace. Nancy cerró los ojos, pero no podía dormir. Las palabras de las cartas sonaban en su cabeza una y otra vez. Mi amado Henry, estoy deseando conocerte. Has cambiado mi vida. Sí, pensó. Había cambiado vidas. No solo la tuya, Lillian. Cambió todas nuestras vidas. Y ahora era el momento de cambiar su vida, para siempre. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Nancy acababa de despertarse y seguía tumbada en la cama, intentando ordenar sus pensamientos cuando sonó su teléfono. Era Mary. «Tienes que ver esto», le dijo su amiga sin saludarla. «Enciende la tele ahora mismo. Canal 12». Nancy cogió el mando a distancia y pulsó el botón. Era el telediario de la mañana y el presentador hablaba de un reciente escándalo en un gran bufete de abogados. Uno de los socios principales fue acusado de malversar fondos de clientes. Según los informes preliminares, la cantidad supera los $500,000. Nancy se quedó helada. Era el mismo bufete donde trabajaba Henry. Y aunque no se había nombrado al acusado, algo le decía que era importante. «¿Crees que...?» empezó. «Creo que puede tener algo que ver con tu marido», la interrumpió Mary. «¿Recuerda con qué frecuencia ha estado hablando últimamente de algún asunto importante, de reuniones con clientes?» Nancy sintió que el corazón se le aceleraba. Recordó todas aquellas tardes en las que Henry se había quedado hasta tarde en el trabajo, todas aquellas reuniones importantes y asuntos urgentes. Quizás no era solo Lillian. «Tengo que comprobar nuestras cuentas», dijo. «Todas las cuentas». «Ahora mismo voy», respondió Mary. Mientras su amiga se alejaba, Nancy sacó todos los extractos bancarios que encontró. Los puso sobre la mesa de la cocina, tratando de encontrar algún tipo de patrón en los flujos de dinero. El timbre sonó 20 minutos después. Mary entró con un portátil en la mano. «Mi sobrina trabaja en el banco», dijo mientras se sentaba a la mesa. «Me enseñó cómo rastrear transacciones sospechosas». Pasaron las siguientes horas analizando cada movimiento de fondos en sus cuentas conjuntas, y la imagen que empezó a surgir era aterradora. «Mira», señaló Mary a la pantalla. «Estas son las transferencias, todos los meses, casi la misma cantidad. Y van a la cuenta de Lillian», susurró Nancy, mirando el nombre del destinatario. «Le estaba enviando dinero, nuestro dinero juntos». Pero eso no era todo. Había otras transferencias, sumas mayores que iban a diferentes cuentas. Algunas iban al extranjero. «No solo me engaña», dijo Nancy, reclinándose en su silla. «Está robando dinero de la empresa y utilizando nuestras cuentas para blanquearlo. Esto es serio». Mary sacudió la cabeza. «Muy grave. Podría ser cómplice sin ni siquiera saberlo». Nancy se levantó y se acercó a la ventana. Desde el tercer piso podía ver a Lillian saliendo de su entrada. Hoy llevaba un vestido nuevo, uno caro de un diseñador famoso. «Con mi dinero», pensó Nancy. «Ya sé lo que tengo que hacer», dijo de repente. «Necesito tu ayuda». El plan era sencillo y complejo al mismo tiempo. Sencillo porque requería poco esfuerzo. Difícil porque requería frialdad y paciencia. El primer paso era instalar las cámaras. Pequeños dispositivos casi invisibles que Mary compró a través de su sobrino que trabajaba en seguridad. Una cámara se instaló en el pasillo, apuntando a la puerta del apartamento. La segunda estaba en el salón, disimulada entre los libros de la estantería. «Ahora conoceremos todos sus movimientos», dijo Mary mientras instalaba el software en el portátil de Nancy. El siguiente paso fue copiar todos los documentos que Nancy pudo encontrar en el despacho de Henry.
Extractos bancarios, contratos, incluso borradores de cartas. Todo estaba perfectamente escaneado y guardado. «Solo hay una cosa que no entiendo», dijo Mary cuando hubieron terminado con los documentos. «¿Por qué esperas? Ya tenéis todas las pruebas». Nancy negó con la cabeza. «No, no las tengo. Quiero pillarlos con las manos en la masa. Quiero que no puedan inventar excusas ni mentiras». Y empezó a esperar. Todos los días fingía no saber nada. Preparaba desayunos que Henry apenas comía. Lavaba sus camisas oliendo el perfume de otra persona. Sonreía cuando él hablaba de reuniones importantes. Y las cámaras lo grababan todo. Lillian entrando cuando Nancy supuestamente estaba en el trabajo. Cómo ella y Henry salían juntos del apartamento cogidos de la mano. Una noche, cuando Henry dijo que iba a llegar tarde al trabajo otra vez, Nancy decidió actuar. Llamó a Mary. «Hoy, ven en una hora». Se sentaron en el coche de Mary aparcado delante de la casa. 20 minutos más tarde, apareció el coche rojo de Lillian. «Mira», susurró Mary, señalando su teléfono, que emitía una imagen de una cámara situada en el pasillo. Lillian se dirigió a su apartamento y sacó la llave con confianza. La puerta se abrió y ella entró. «Ahora tenemos pruebas de que tiene una llave», dijo Nancy, «y de que entra sin permiso». Media hora después llegó Henry. Rápidamente miró a su alrededor y entró por la puerta. Nancy miró la pantalla de su teléfono, donde podía verle entrando en el apartamento. Cómo besaba a Lillian. Cómo desaparecían juntos en el dormitorio, el suyo y el de Nancy. «Es suficiente», dijo ella, apagando la corriente. «Ahora lo tengo todo. ¿Qué vas a hacer?», preguntó Mary. «Primero hablaré con un abogado, luego con la policía, y luego…» hizo una pausa. «Luego voy a darles una sorpresa». Al día siguiente, Nancy se reunió con la abogada, una mujer mayor con ojo avisor y fama de destrozar las carreras de los hombres. «Este es un caso serio», dijo la abogada después de revisar los documentos. «Fraude financiero, uso de cuentas conjuntas para blanquear dinero. Podrían condenarle a una verdadera pena de prisión». «¿Y yo?», preguntó Nancy. «Técnicamente soy copropietaria de las cuentas. Usted será testigo de cargo. Todas las pruebas demuestran que no tenías conocimiento de sus negocios». Nancy asintió. El plan empezaba a funcionar. En casa seguía haciendo el papel de esposa desprevenida, pero ahora todos sus movimientos formaban parte del plan. Dejó Biafio en un lugar destacado la invitación a la cena familiar, una comida tradicional de domingo para toda la familia. «Me olvidé por completo de decírtelo», le dijo a Henry por la noche. «Vamos a comer el domingo. Estarán todos, los niños, tus padres, mis hermanas». Henry se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto, querida. Intentaré no llegar tarde. No solo llegarás a tiempo», pensó Nancy. «Vas a ser la estrella de esta cena». El sábado, se reunió con Mary para discutir los últimos detalles. «¿Estás segura?», le preguntó su amiga. «Será un escándalo». «Quiero un escándalo», respondió Nancy. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Quiero que no pueda salirse con la suya». Por la noche, apenas dormía. Se tumbó mirando al techo y pensando en el mañana, en cómo acabarían 30 años de matrimonio por culpa de una cena familiar. Henry dormía a su lado, sin saber que mañana su vida cambiaría para siempre, que todos sus secretos se harían públicos, que su traición y fraude financiero saldrían a la luz. Y en algún lugar de su apartamento, Lillian dormía, tal vez soñando con un futuro con Henry, sin saber que mañana todos sus sueños serían destrozados por la realidad. Nancy sonrió en la oscuridad. La trampa estaba lista. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayeran en ella. Porque la mejor venganza no es la ira y los gritos. La mejor venganza es el cálculo frío y la destrucción sin emociones. Y mañana lo demostrará. El despacho del investigador privado Robert Blake
Estaba situado en un viejo edificio de las afueras de la ciudad. Nancy estaba sentada en un sillón de cuero desgastado, mirando los numerosos diplomas y licencias que había en las paredes. Mary había recomendado a este detective en particular, diciendo que era el mejor en casos de adulterio. Entonces, señora Thompson, abrió Blake un nuevo cuaderno. Cuéntemelo todo desde el principio. Nancy sacó una carpeta de documentos de su bolso. Aquí hay copias de todas las cartas que encontré, extractos bancarios, fotos de las cámaras de vigilancia. El detective examinó detenidamente los documentos, tomando notas de vez en cuando. Buen trabajo, dijo levantando la vista. Ya tiene pruebas suficientes para el divorcio. Necesito más, replicó Nancy con firmeza. Quiero saberlo todo, cada detalle de sus reuniones, cada relato secreto, cada mentira. Blake se reclinó en la silla. No va a ser barato. El dinero no es el problema. Tengo acceso a nuestras cuentas conjuntas, sonrió Nancy con amargura. Que mi marido pague él mismo la investigación de su infidelidad. El detective asintió y empezó a explicar su plan. En primer lugar, pondremos vigilancia las 24 horas del día. Las cámaras que ya tiene instaladas son buenas, pero necesitamos más. Un rastreador GPS en su coche, pinchar sus llamadas telefónicas. ¿Es legal?, le interrumpió Nancy. En tu caso, sí. El coche está a nombre de los dos, y el teléfono también tiene un contrato conjunto. No estamos infringiendo la ley. Durante los días siguientes, Nancy observó cómo trabajaba el equipo de Blake. Eran profesionales, discretos, eficientes y metódicos. Recibió su primer informe una semana después. El detective trajo una gruesa carpeta con fotografías, grabaciones de conversaciones, copias de documentos. Su marido es muy cuidadoso, dijo, pero no tanto como cree. Nancy empezó a examinar el material. Fotos de Henry y Lillian en varios restaurantes, grabaciones de sus conversaciones telefónicas llenas de pistas ocultas y palabras en clave, copias de recibos de tiendas donde compraba regalos caros, y esto es lo más interesante, Blake señaló una pila de documentos bancarios. Hemos rastreado el movimiento de fondos. No se limitaba a transferir dinero a su amante. Creó toda una red de cuentas para blanquear el dinero de la empresa. Dígame más, le pidió Nancy. El detective sacó un diagrama dibujado en una gran hoja de papel. Mire, primero se retira el dinero de las cuentas de los clientes del bufete, en pequeñas cantidades para no llamar la atención. Luego pasa por un sistema de empresas ficticias que formalmente prestan servicios de consultoría. Y finalmente, acaban en cuentas en paraísos fiscales. ¿Y Lillian? ¿Cuál es su papel en todo esto? No es solo una amante. Blake me mostró algunos documentos más. Ella trabaja para un banco que maneja algunas de estas transacciones. Ayuda a que las transacciones parezcan legítimas. Nancy se sintió mareada. Esto era mucho más serio que un simple adulterio. ¿Cuánto dinero ha robado?, preguntó en voz baja. Calculamos que unos $2 millones en el último año. Dios mío. Y eso no es todo. El detective sacó otro documento. Hemos encontrado pruebas de que está planeando una operación importante. Quiere pedir un préstamo con cargo a sus bienes comunes, transferir el dinero a través de empresas fantasma y desaparecer. ¿Desaparecer? Nancy sintió que se le hundía el corazón. ¿Quiere decir? Sí. Ya tiene los papeles listos para irse con otro nombre. Billetes a Sudamérica para el mes que viene, para él y Lillian. Nancy se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía y las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Iba a dejarlo todo, susurró. Yo, nuestra casa, nuestra familia, todo por ella y el dinero. Blake le dio tiempo para serenarse y luego le preguntó, ¿qué quieres hacer con esta información? Nancy volvió y se sentó a la mesa. Quiero saber más, todos los detalles. Quiero tener todas las pruebas antes de actuar. Es razonable, asintió el detective. Pero tenemos que darnos prisa.
Si realmente está planeando escapar, no va a ir a ninguna parte, interrumpió Nancy. No después de lo que he averiguado. Los días siguientes se convirtieron en una vigilancia continua. El equipo de Blake rastreó todos los movimientos de Henry y Lillian. Tomaron fotos de sus reuniones, grabaron conversaciones y copiaron documentos. Una noche, el detective trajo material particularmente interesante. «Mira esto», dijo, mostrando las fotos. No solo se reunían para citas románticas. Aquí hay una reunión de negocios con gente de empresas extranjeras. En las fotos, Henry y Lillian estaban sentados en un restaurante caro con dos hombres trajeados. Sobre la mesa había documentos que estaban estudiando cuidadosamente. «Identificamos a estas personas», continuó Blake. «Son defraudadores profesionales especializados en el blanqueo de dinero a través de empresas en paraísos fiscales». Nancy estudió detenidamente las fotografías. ¿Cuándo fue esta reunión? Hace 3 días. Y esto es lo interesante. Al día siguiente, su marido retiró una cantidad considerable de su cuenta conjunta. ¿Cuánto? $50,000. En efectivo. Nancy sintió que sus manos empezaban a temblar. Se está preparándose para escapar. Sí, asintió el detective. Y tenemos que actuar rápido. Idearon un plan. Blake se ofreció a ir a la policía de inmediato, pero Nancy tenía otras ideas. «No», dijo con firmeza. «Primero, hay una cena familiar. Quiero que todos sepan la verdad. Quiero ver su cara cuando exponga todas sus mentiras. Es arriesgado», advirtió el detective. «Podría sospechar algo y huir antes que yo. No lo hará», dijo Nancy negando con la cabeza. «Es demasiado confiado. Cree que no sé nada, que soy una estúpida ama de casa que cree ciegamente sus mentiras». Blake accedió a continuar la vigilancia. Su gente siguió cada movimiento de Henry, grabó cada encuentro con Lillian. Y cada vez había más material. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde discutían sus planes, fotos de sus reuniones secretas, documentos que probaban su fraude financiero. Una noche, Blake trajo una prueba particularmente importante. Encontramos su correspondencia electrónica. Usaban cuentas encriptadas, pero logramos acceder. Nancy comenzó a leer las impresiones. Con cada carta, su corazón se hundía más y más. No solo planeaban una fuga, sino que hablaban de cómo dejarla sin nada. «Tenemos que hacerlo todo legalmente», escribió Henry. «Así ella no podrá probar nada». «No te preocupes, cariño», respondió Lillian. «Lo arreglaré todo a través del banco. Ni siquiera se dará cuenta de lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde». «Eres tan mala», susurró Nancy, guardando las cartas. «Eres tan vil». Blake colocó otro documento delante de ella. «Este es el último hallazgo, el plan para su huida, billetes, documentos, todo está listo. Planean marcharse dentro de 2 semanas. Después de la cena familiar». Nancy asintió. «Creen que tendrán tiempo de organizarlo todo antes de que sospeche nada». «¿Todavía quieres esperar?», preguntó el detective. «Podríamos...» «No», le interrumpió Nancy. «Todo será como lo he planeado. En la cena familiar, delante de todos. Quiero que sienta lo mismo que sentí yo. El suelo escurriéndose bajo sus pies, toda su vida desmoronándose». Miró su reloj. «Sigue vigilándolos. Grábalo todo. Cada reunión, cada conversación, cada movimiento de dinero. Necesito todas las pruebas». Blake asintió. «Mi gente no los perderá de vista». De camino a casa, Nancy pensó en todo lo que había aprendido, en todas las pruebas que había reunido, en toda la verdad que pronto saldría a la luz. «Esperen», pensó. «Esperad, tortolitos. Pronto aprenderéis que no se puede jugar impunemente con la vida de los demás». Nancy estaba sentada en el despacho de su director bancario, Michael Davidson, e intentaba mantener la calma. Delante de ella había una gruesa carpeta con los extractos bancarios que había recibido del detective Blake. «Señora Thompson», habló Michael en voz baja y con seriedad, «lo que me ha mostrado
Son acusaciones muy graves, lo sé, respondió ella. Por eso estoy aquí. Necesito su ayuda para entender todo esto. Michael pasó a la primera página. En los últimos 6 meses se han retirado casi $300,000 de vuestra cuenta conjunta, todo en efectivo, en pequeñas cantidades. Nancy asintió. Para no llamar la atención. Continúa. Y luego hay transferencias regulares a una cuenta a nombre de Lillian Parker. $5,000 cada mes. Nancy cerró las manos en puños bajo la mesa. Es su amante. Trabaja en otro banco. Michael enarcó las cejas. ¿En cuál? First National Trust. Ah, eso es. Michael se frotó la barbilla pensativo. Ahora se aclaran muchas cosas. ¿A qué se refiere? Se levantó y se acercó a la caja fuerte que había en un rincón del despacho. Hace una semana recibimos una solicitud de un importante préstamo garantizado con su propiedad. Su marido presentó los documentos. Nancy sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué préstamo? De $500,000. Presentó todos los documentos necesarios, incluido su poder notarial. ¿Mi qué? Nancy dio un respingo. Nunca le di un poder notarial. Michael sacó una carpeta de la caja fuerte. Toma, échale un vistazo tú misma. Nancy cogió el documento con manos temblorosas. Era un poder impecablemente ejecutado con su firma. Una firma que ella nunca había estampado. Es falso, susurró. Ha falsificado mi firma. ¿Está usted segura? Totalmente. Fíjate bien, siempre pongo un punto después de la primera letra. Aquí no hay ningún punto. Michael estudió detenidamente el documento. Tiene razón. Se trata de un delito grave, señora Thompson. Falsificación, fraude. Y eso no es todo. Nancy sacó la carpeta que le había dado el detective. Eche un vistazo a esto. Pasaron la hora siguiente estudiando los documentos. El plan de Henry era sofisticado y estaba bien pensado. Utilizaba sus cuentas conjuntas para blanquear el dinero que robaba al bufete. Parte del dinero fue a empresas fantasma, parte a cuentas en el extranjero y parte fue simplemente retirado en efectivo. Llevaba años planeándolo, dijo Michael, guardando el último documento. No es una decisión espontánea. Y Lillian le ayudó, añadió Nancy. Trabaja en el banco que gestiona algunas de estas transacciones. Sí, veo su firma en algunos de los documentos. Aprobó transacciones que deberían haber levantado sospechas. Nancy se levantó y se acercó a la ventana. Debajo de ella, la gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en las oficinas de arriba. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin darse la vuelta. En primer lugar, bloquearemos inmediatamente el préstamo, respondió Michael. Presentaré personalmente una denuncia por sospecha de fraude. ¿Y las otras cuentas? Le aconsejo que cierre inmediatamente todas las cuentas conjuntas. Transfiera sus fondos personales a una nueva cuenta que estará solo a su nombre. Nancy asintió. De acuerdo. Hagámoslo ahora mismo. Pasaron las siguientes horas completando el papeleo. Nancy abrió una cuenta nueva y transfirió a ella todos sus ahorros personales. Michael la ayudó a bloquear el acceso de Henry a las cuentas conjuntas. Una cosa más, dijo cuando terminaron. Tengo que informar de esto al equipo de seguridad del banco, y lo más probable es que avisen a la policía. Lo sé, respondió Nancy, pero te pido que esperes unos días. Necesito algo de tiempo. ¿Para qué? Tenemos una cena familiar el domingo. Tengo que hacerlo sola, delante de toda la familia. Michael la miró pensativo. Es arriesgado. Si sospecha, no sospechará nada, interrumpió Nancy. Es demasiado confiado. Cree que no sé nada de finanzas. Cuando Nancy regresó a casa, empezó a revisar metódicamente todos los documentos que había encontrado en el despacho de Henry. Ahora que sabía qué buscar, el panorama se aclaraba. Encontró recibos de restaurantes caros donde había cenado con Lillian, facturas de joyerías, joyas que había comprado para su amante con el dinero común,
documentos de alquiler de un apartamento en otra parte de la ciudad, su nido secreto. El teléfono sonó mientras revisaba otro expediente. Era el detective Blake. «Señora Thompson, tengo nueva información», dijo sin preámbulos. «Hemos rastreado el dinero a través de empresas en paraísos fiscales. ¿Y qué han encontrado? Ha creado toda una red de empresas pantalla. Parte del dinero pasa por ellas, parte acaba en cuentas en paraísos fiscales. ¿Cuánto en total? Calculamos que unos $3 millones en los últimos 2 años». Nancy se sintió mareada. «3 millones. Dios mío. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear», añadió Blake. «Puede haber más cuentas de las que no sepamos nada. ¿Y Lillian? ¿Cuál es su papel en todo esto?» «Ella es una figura clave. Utiliza su posición en el banco para realizar transacciones sospechosas. Se lleva un porcentaje del dinero». Nancy sonrió amargamente. «Así que esto no es solo una aventura. Se trata de una conspiración real». «Sí», lo confirmó el detective. «Y están planeando una fuga. Hemos encontrado pruebas de que han comprado billetes a Brasil para el próximo mes, después de que consigan un préstamo contra nuestra casa», terminó Nancy. «Pero eso no va a suceder. Ya lo he bloqueado todo. Henry llegó tarde a casa esa noche. Olía a vino y al perfume de Lillian. «Lo siento, cariño», dijo, besándola en la mejilla. «Tenía una reunión importante con unos clientes». «No pasa nada», respondió ella con calma. «La cena está en la nevera». Él se fue a duchar y Nancy se quedó sentada en la cocina, mirando la fotografía que le había dado el detective. En ella aparecían Henry y Lillian sentados en un restaurante, cogidos de la mano. Había unos documentos sobre la mesa delante de ellos. «Disfruta mientras puedas», pensó. «Pronto terminará». Al día siguiente quedó con Mary en su café favorito. «¿Estás segura de que quieres hacer esto en una cena familiar?», le preguntó su amiga. «Sería un escándalo terrible. Eso es exactamente lo que quiero», respondió Nancy. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad. No quiero que pueda salirse con la suya, que invente excusas, que se invente otra mentira». «¿Y los niños? ¿Has pensado en ellos? Necesitan saber la verdad sobre su padre, sobre cómo engañó, robó, mintió». Mary le cogió la mano. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Nancy le devolvió el apretón. «No tengo elección. Tengo que ser fuerte». Aquella tarde, sentada en su despacho, organizó los documentos en un orden lógico. Todo tenía que estar perfecto. Cada prueba, cada fotografía, cada documento, todo tenía que estar listo para la cena del domingo. 3 días, pensó. Solo 3 días y todo habrá terminado. Mientras tanto, ella jugaría el papel de una esposa cariñosa, cocinar desayunos que él no come, lavar camisas que huelen a perfume ajeno, sonreír cuando él habla de reuniones importantes. Pero pronto todo cambiará. Pronto la verdad saldrá a la luz. Y entonces pagarán por todo. Tanto Henry como su amada Lillian. Pagarán por completo. El domingo comenzó mucho antes del amanecer. Nancy se despertó a las 4 de la mañana y no pudo volver a dormirse. Se levantó tranquilamente de la cama, intentando no despertar a Henry, que dormía plácidamente, sin saber que aquella era su última mañana de descanso. La cocina estaba silenciosa y oscura. Nancy encendió la pequeña lámpara que había sobre la encimera y empezó a preparar la cena familiar. Ella siempre había sido la anfitriona de estas reuniones dominicales, una tradición que se prolongaba desde hacía muchos años, pero la comida de hoy sería especial. Sacó del frigorífico todos los ingredientes necesarios. El menú de hoy tenía que ser perfecto, los platos favoritos de cada miembro de la familia. Para Enrique, pato asado con manzanas, su plato favorito desde hacía 30 años de matrimonio. Para los niños, raviolis caseros según la receta de su abuela. Para su suegra, una ensalada con rúcula y parmesano, que ella siempre elogiaba. La última comida familiar,
pensó Nancy mientras picaba las verduras. Le temblaban un poco las manos, pero se obligó a concentrarse en su trabajo. A las 7 en punto, Henry apareció en la cocina. «Llegas pronto, cariño», le dijo, dándole un beso en la mejilla. «¿Por qué tanto alboroto? Quiero que todo salga perfecto», respondió ella sin mirarle a los ojos. «Hoy es un día especial». «¿Especial?», le miró perplejo. «Sí», Nancy le miró por fin. «Muy especial». Algo en su mirada le hizo estremecerse, pero se recompuso rápidamente. «Bueno, entonces será mejor que no interrumpa. Iré al garaje a ver el coche». «Por supuesto», pensó Nancy. «Tengo que comprobar que todo está listo para la fuga». Siguió preparándose, repasando cada paso metódicamente. Retazos de conversaciones que había escuchado, fragmentos de cartas que había encontrado, números de extractos bancarios le pasaban por la cabeza. A las 10 en punto, sonó el teléfono. Era Mary. «¿Estás lista?», preguntó su amiga. «Sí», respondió Nancy. «Todo está listo. Los documentos están en mi despacho, se han hecho copias para todos. ¿Está el detective Blake? Tiene gente vigilando la casa. Si Henry intenta escapar, no lo hará», interrumpió Mary. «No se preocupe. Estaré allí dentro de 1 hora para ayudar con los últimos preparativos». Cuando Mary llegó, Nancy estaba sacando el pato del horno. El olor flotaba por todo el apartamento, recordándole cientos de otras cenas de domingo cuando todos habían sido una familia feliz. «Dios mío, qué bien huele», dijo Mary al entrar en la cocina. «¿Estás segura de que quieres estropear una comida así? Él es quien la ha estropeado», replicó Nancy con firmeza. «Solo estoy poniendo fin a esto». Pusieron juntos la mesa en el salón. Nancy había sacado el mejor juego, regalo de boda de los padres de Henry, las copas de cristal, los cubiertos, el mantel de encaje. Todo tenía que estar perfecto. Colocó un sobre delante de cada cubierto, un sobre grueso lleno de copias de documentos, fotografías, extractos bancarios, un sobre con la verdad. A la 1 empezaron a llegar los invitados. Los niños fueron los primeros en llegar, su hija Elizabeth, su marido y su hijo Michael. Luego llegaron los padres de Henry. Los últimos en llegar fueron las hermanas de Nancy y sus familias. «Mamá, ¿va todo bien?», preguntó Elizabeth, notando la extraña expresión en el rostro de su madre. «Pareces tensa». «Estoy bien, querida», sonrió Nancy. «Solo estoy cansada por los preparativos». Henry caminaba entre los invitados, sonriente y confiado. Hablaba de su éxito en el trabajo, bromeaba, servía vino. Un anfitrión perfecto, un padre cariñoso, un hijo atento. «Qué buen actor eres», pensó Nancy mientras le observaba. «Pero hoy es tu última actuación». Cuando todos se sentaron a la mesa, Henry se levantó con una copa de vino. «Me gustaría brindar por mi bella esposa, que ha organizado esta maravillosa cena». «Un momento», le interrumpió Nancy también de pie. «Antes quiero decir unas palabras». Miró alrededor de la sala, sus hijos, padres, hermanas, todos la miraban expectantes. «Antes de empezar a comer, quiero pedirles que abran los sobres que tienen delante». «¿Qué sobres?». Henry se fijó de pronto en unos paquetes que había delante de cada asiento. «¿Qué son?». «La verdad», respondió Nancy con calma. «La verdad sobre ti, Henry». La sala se quedó en silencio. Solo se oía el crujido del papel cuando los invitados empezaron a abrir los sobres. «Dios mío», susurró la madre de Henry mientras miraba las fotografías de su hijo con la joven. «¿Papá?». La voz de Elizabeth temblaba. «¿Qué significa esto?». Henry se levantó de un salto de la silla. «Esto es un error». «Nancy, ¿qué estás haciendo?». «¿Un error?». Sonrió amargamente. «Mira más abajo. No son solo fotografías. Hay extractos bancarios, documentos, pruebas de todos sus fraudes». «¿Qué fraude?», preguntó el padre de Henry, hojeando los papeles con manos temblorosas. «Robó dinero de la empresa», respondió Nancy. «Millones de dólares. Lo blanqueó a través de empresas fantasma.
y su amante, Lillian Parker, le ayudó. «Eso no es verdad», gritó Henry. «Está loca, ¿no es verdad?» Nancy sacó su teléfono. «Entonces tal vez pueda explicar esto». Encendió la grabación. La voz de Henry entró en la habitación. «Cariño, está todo listo. Se han comprado los billetes, se ha transferido el dinero. En un mes estaremos lejos de aquí. ¡Basta!». Henry intentó coger el teléfono, pero Mary se interpuso entre ellos. «Eso no es todo», continuó Nancy. «Planeaba pedir un préstamo contra nuestra casa. Falsificó mi firma en el poder notarial. Y luego iba a huir. Con ella, con Lillian». La habitación se quedó en silencio. Todos miraban los documentos, las fotografías, los extractos bancarios. 30 años. La voz de Nancy temblaba. 30 años de matrimonio. Y todo este tiempo has estado mintiendo. «Mamá». Michael se acercó a ella y la abrazó. «Voy a pedir el divorcio», anunció Nancy. «Y no solo eso, ya le he contado a la policía todas sus travesuras». «No te atreverías», palideció Henry. «Ya lo he hecho. El detective Blake y sus hombres están esperando abajo. En cuanto intentes salir de casa». Henry miró a su alrededor como un animal acorralado. «Os habéis vuelto todos locos. Esto es una pesadilla». «No, Henry», dijo su padre levantándose de la mesa. «La pesadilla es lo que le has hecho a tu familia. Y al bufete», añadió Michael, que también trabajaba en el bufete. «Dios, papá, ¿cómo has podido?», lloró Elizabeth, apoyándose en el hombro de su marido. La madre de Henry se sentó con las manos sobre la cara. «Yo puedo explicarlo todo», empezó Henry, pero lo interrumpió el timbre de la puerta. Mary fue a abrir. 2 policías y el detective Blake estaban en la puerta. «Señor Thompson», dijo uno de los agentes, «va a tener que venir con nosotros». «¿Qué? No». Henry retrocedió hasta la ventana. «No pueden», dijo Nancy con calma. «Y lo harán. Se acabó, Henry». Los policías se acercaron a él. Uno sacó un par de esposas. «Henry Thompson, queda usted detenido como sospechoso de fraude, malversación y falsificación». Todos observaron en silencio cómo lo esposaban y le leían sus derechos. Elizabeth lloraba en brazos de su marido. Michael estaba junto a su madre, cogiéndole la mano con fuerza. Cuando la puerta se cerró tras la policía y Henry, el salón se quedó en silencio. «Lo siento», dijo finalmente Nancy, mirando a su suegra. «Sé que debe de haber sido un shock para todos ustedes». «No, querida». La anciana se levantó y se acercó a ella. «No tienes nada de qué disculparte. Fue él. Nos traicionó a todos». Elizabeth corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Podríamos saberlo». «Quería estar segura», respondió Nancy. «Quería tener todas las pruebas y quería que todos supieran la verdad al mismo tiempo». Mary empezó a recoger la cena sin tocar de la mesa. Nadie había tocado la comida. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Michael. «Ahora…» Nancy respiró hondo. «Ahora empieza una nueva vida. No más mentiras, no más traiciones. Sin él». Se acercó a la ventana. Debajo de ella, un coche de policía se alejaba de la casa, llevándose consigo al hombre que una vez amó. El hombre que había destruido a su familia por dinero y una joven amante. «Se acabó», pensó. «Por fin se acabó». La comisaría de policía recibió a Nancy con una fría luz fluorescente y olor a café exhalado. Había llegado aquí al día siguiente de una cena familiar para testificar formalmente contra Henry. El detective Blake la esperaba en la entrada. «¿Quiere verla?», dijo el detective en lugar de saludarla. «Lleva toda la noche gritando que ha habido un malentendido, que tienes que escucharle». Nancy se agarró al asa de su bolso. «Estoy lista. Quiero mirarle a los ojos». Blake la condujo por el largo pasillo hasta la sala de interrogatorios. A través del cristal unidireccional vio a Henry.
Estaba sentado en una mesa de metal, todavía con el mismo traje que había llevado a la cena familiar. Pero ahora el traje estaba arrugado, la corbata a un lado y el pelo revuelto. ¿Estás seguro?, preguntó Blake. Podemos grabar su testimonio. No, le interrumpió Nancy. Quiero hacerlo. Cuando ella entró en la habitación, Henry saltó de su silla. Nancy, Nancy, por fin. Tienes que escucharme. Siéntese, señor Thompson, dijo bruscamente el oficial que estaba junto a la puerta. Henry se hundió lentamente en una silla, sin apartar los ojos de su esposa. Nancy, todo esto es una locura. Puedo explicarlo todo. Nancy se sentó frente a él y puso una carpeta con documentos sobre la mesa. ¿De verdad? Pues explícamelo. Sacó fotos de él y Lillian en un restaurante, cogidos de la mano. Él y Lillian salen del hotel. Él le entrega un sobre junto a su coche. No es lo que piensas, empezó él, pero ella siguió entregándole los documentos. ¿Y esto? Extractos bancarios encima de las fotografías. Transferencias a su cuenta. $5,000 al mes. Nuestro dinero, Henry. Se lo presté. Tenía problemas financieros. Nancy golpeó la mesa con la mano. Deja de mentir. Lo tengo todo. Sus registros telefónicos, sus cartas, sus documentos sobre blanqueo de dinero. Henry se puso pálido. No lo entiendes. Es una situación complicada. Oh, lo entiendo perfectamente. Nancy se inclinó hacia adelante. Entiendo que has estado robando dinero de la empresa. Entiendo que utilizaste nuestras cuentas para blanquear dinero. Entiendo que planeabas huir con ella, dejándome sin nada. Nancy, escúchame. No, escúchame tú. Su voz era dura como el acero. 30 años, Henry. 30 años he sido tu fiel esposa. Hice tus desayunos, lavé tus camisas, apoyé tu carrera, y tú me has mentido todo este tiempo. Te amé, exclamó de repente. Te lo juro, te quería de verdad. ¿De veras? Nancy rió amargamente. Por eso te follaste a la joven vecina en nuestro dormitorio. Por eso nos robaste el dinero. ¿Por eso planeabas huir y dejarme con deudas? Henry bajó la cabeza. Fue un accidente. Lillian. Ella me entendió. ¿Entenderte? Nancy levantó la voz. ¿Entendió tu fraude del dinero, tus planes para escapar, o solo era joven y guapa? ¿No lo entiendes? De repente saltó de su silla. Siempre fuiste tan correcto, tan perfecto, y ella me hizo vivir. El oficial dio un paso adelante, pero Nancy le hizo un gesto para que se detuviera. Oh, lo entiendo perfectamente. Comprendo que es usted un egoísta mentiroso que solo piensa en sí mismo. Henry empezó a pasearse por la habitación. He trabajado como un demonio todos estos años, manteniendo a la familia, dándote todo lo que querías, todo lo que yo quería. Nancy se puso en pie. Quería un hombre honesto, un compañero leal, un hombre en quien pudiera confiar, y tú no eres más que un parásito que me utilizó. Henry se detuvo de repente y la miró con odio. Lo has arruinado todo. Todos mis planes, todo mi trabajo. ¿Tu trabajo? Nancy se rió. Te refieres a tus robos, tus fraudes. No entiendes la escala. Se agarró la cabeza. Era el plan perfecto. Un mes más, y Lillian y yo habríamos estado muy lejos de aquí, con millones en nuestras cuentas. Ajá. Nancy miró triunfante al oficial que anotaba cada palabra. Por fin has dicho la verdad. Henry se quedó helado, dándose cuenta de que acababa de confesarlo todo. No, no quería decir eso. Eso es exactamente lo que querías decir. Nancy se acercó a la puerta. ¿Y sabes qué? Lillian también te traicionó. ¿Qué? Se volvió bruscamente hacia ella. Ya está declarando en la habitación de al lado. Nancy se permitió una pequeña sonrisa. Nos está contando todo sobre tus maquinaciones. Espera llegar a un acuerdo. Henry cayó de espaldas en su silla, como si le hubieran dejado sin aire. Ella no podría. Ella me quiere. ¿Cómo que me quiere? Nancy sacudió la cabeza. Adiós, Henry.
Espero que haya merecido la pena. Salió de la habitación, dejándolo sentado con la mirada perdida. El detective Blake la esperaba en el pasillo. Bien hecho, le dijo. Esta confesión ayudará mucho al caso. Siempre tuvo un exceso de confianza, replicó Nancy. Se creía más listo que los demás. Mary la esperaba en casa con una botella de vino. ¿Cómo te fue? Nancy se hundió en una silla. Pensé que me sentiría satisfecha. O triunfante. Pero solo me siento cansada y vacía. Es normal. Mary le sirvió un poco de vino. 30 años de vida no pueden desaparecer así como así. ¿Sabes qué es peor? Nancy bebió un sorbo. La forma en que me miraba, con tanto odio como si le hubiera traicionado, no puede aceptar que está perdido, dijo Mary. Que todos sus planes se han venido abajo. Sonó el timbre. Era un mensajero con un ramo de flores. Señora Thompson. Nancy cogió el ramo y leyó la nota. Mamá, te queremos y estamos orgullosos de ti, Elizabeth y Michael. Por fin se le saltaron las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Oh Dios, los niños. ¿Cómo sobrevivirán a todo esto? Son fuertes, la abrazó Mary. Como su madre. Sonó el teléfono. Era el abogado. SRA, Thompson. Tengo noticias. Lillian Parker ha accedido a cooperar con la investigación. Nos lo ha contado todo sobre la trama de blanqueo de dinero. ¿Y ahora qué? Henry se enfrenta a entre 5 y 10 años de prisión, además de una indemnización por daños y perjuicios. Nancy miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo sangre. ¿Sabe? Le dijo al abogado. Hace una semana le lavaba las camisas y le preparaba la cena. ¿Y ahora? Ahora eres libre, respondió el abogado. Y unos cuantos millones más rica cuando el tribunal confisque sus bienes. Después de la llamada, Nancy permaneció sentada en silencio durante largo rato. Mary no la molestó, solo permaneció cerca. Tengo algo que enseñarte, dijo finalmente Nancy, poniéndose en pie. Fue al dormitorio y volvió con una caja. Las fotos de nuestra boda. Mira qué jóvenes y felices éramos. En las fotos, ella y Henry sonreían, mirándose con amor. Él llevaba un esmoquín negro, ella un vestido blanco con encaje. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Nancy sonreía amargamente. Aún recuerdo nuestra noche de bodas. Cómo me dijo que siempre me amaría, que nunca me traicionaría. Nancy, no, está bien, cerró la caja. Eso es el pasado. Ahora tenemos que pensar en el futuro. Terminaron su vino y Mary se fue a casa. Nancy se quedó sola en el apartamento donde había vivido durante 30 años. Cada cosa que había allí le recordaba a Henry, su silla, sus libros, su taza de café favorita. Tengo que limpiarlo todo, pensó. Necesito empezar una nueva vida desde cero. Sacó el teléfono y marcó el número de su hija. Elizabeth, ¿puedes venir mañana? ¿Puedes ayudarme a ordenar las cosas de mi padre? Por supuesto, mamá, respondió su hija. Michael y yo estaremos allí por la mañana temprano. Nancy se asomó a la ventana. El coche de Henry seguía vacío en el aparcamiento. Pronto se lo llevarían como prueba en el caso de blanqueo de dinero. Qué rápido puede cambiar la vida, pensó. Hace una semana solo era la esposa de un abogado de éxito, y ahora... Pero no se arrepentía de haber revelado la verdad, de haber arruinado sus planes, de haberle enviado a la cárcel, porque una mentira no puede durar para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz, y ahora que la verdad estaba finalmente fuera, podía empezar una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin Henry. El timbre de la puerta sonó por la mañana temprano, mientras Nancy aún estaba ordenando las pertenencias de Henry. Se sobresaltó por la sorpresa. Solo habían pasado 2 días desde la detención de su marido y aún no se había acostumbrado a estar sola en el apartamento. A través de la mirilla vio a Lillian. La joven parecía tan perfecta como siempre. Pelo perfecto, traje de negocios,
tacones altos. Solo sus ojos delataban su nerviosismo. ¿Qué quieres?, preguntó Nancy, abriendo la puerta sin quitarse la cadena. Tenemos que hablar. La voz de Lillian temblaba. Por favor, es importante. Nancy vaciló. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices a la mujer que había arruinado su matrimonio, pero otra parte de ella... Vale, quitó la cadena. Adelante. Lillian entró, agarrando su bolso nerviosamente. Se detuvo en medio del salón, mirando a su alrededor como si viera la habitación por primera vez. Pero Nancy sabía que había estado aquí a menudo cuando la dueña no estaba. Siéntate, señaló Nancy un sillón. ¿Quieres café? ¿Qué? Lillian la miró sorprendida. No, no, gracias. Tomaré algo. Nancy fue a la cocina y volvió con una taza de café. Entonces, ¿de qué querías hablar? Lillian se lamió los labios con nerviosismo. Mira, sé lo que piensas de mí, pero no es tan sencillo. ¿En serio? Nancy dio un sorbo a su café. ¿Qué tiene de complicado? Te acostaste con mi marido, le ayudaste a robar dinero y planeaste fugarte con él. Me ha dicho que hace mucho tiempo que no vivís como un matrimonio, exclamó de pronto Lillian. Que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel, que dormís en habitaciones separadas. Nancy rió amargamente. ¿Y te lo has creído? Dios, qué ingenua eres. ¿O es que querías creerlo? Él me dijo que me quería. Lillian bajó la cabeza. Que se divorciaría de ti en cuanto arreglara sus asuntos. ¿Asuntos? Nancy dejó la taza sobre la mesa. ¿Te refieres a robar millones de dólares? ¿Lavar dinero a través de empresas fantasma? Lillian se estremeció. No lo sabía todo. Al principio solo eran pequeñas cantidades. No mientas. Nancy alzó la voz. Tengo todos los documentos, todas las pruebas de cómo le ayudaste a realizar las transacciones a través de tu banco. Dijo que era legal. Lillian se levantó de un salto de la silla. Que solo era optimización fiscal. ¿Y tú le creíste? ¿Tú, un banquero? Nancy negó con la cabeza. Quizá era el 5% que se llevaba de cada transacción. Lillian se echó hacia atrás en su silla. ¿Cómo has...? Lo tengo todo, la interrumpió Nancy. Cada documento, cada transferencia, cada firma que hiciste. El detective Blake ha hecho un trabajo muy minucioso. ¿Detective?, palideció Lillian. ¿Has contratado a un detective privado? ¿Y pensabas que me quedaba en casa haciendo pasteles? Nancy sonrió. He estado recopilando pruebas, durante meses, cada movimiento que hiciste, cada reunión, cada conversación. Sacó una carpeta de un cajón. Toma, echa un vistazo. Fotos de los restaurantes donde os conocisteis, registros de vuestras llamadas telefónicas, extractos bancarios con vuestras firmas. Lillian hojeó los documentos con manos temblorosas. Dios mío, Dios mío. Y esto es especialmente interesante. Nancy señaló un documento. El plan para tu fuga, billetes a Brasil, documentos con nombres nuevos. Dijo que solo eran unas vacaciones. Lillian se agarró la cabeza. Que estaríamos fuera un mes hasta que las cosas se calmaran. ¿Se calmaron? Nancy se rió. ¿De verdad eres tan estúpida o solo estás fingiendo? Planeaba huir con el dinero y dejarme endeudada. No, no, eso no puede ser verdad. Sí que puede. Nancy se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que te utilizó, igual que me utilizó a mí. ¿Qué? Lillian levantó la cara llorosa. ¿Crees que eres la primera? Nancy se volvió hacia ella. Ha tenido amantes antes, y a cada una le prometió el divorcio, una nueva vida, amor eterno. Mientes. La verdad duele, ¿verdad? Nancy sacó otro sobre. Toma, echa un vistazo a esto. Correspondencia con su anterior amante. Hace 3 años. Las mismas palabras, las mismas promesas. Lillian cogió las cartas con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando empezó a leer. Esto es imposible. Te utilizó, continuó Nancy.
Tu posición en el banco, tu ingenuidad, tu juventud, todo para su plan. Pero dijo que me quería. Lillian rompió a llorar. Que yo era especial, que no era como los demás. ¿Y le creíste? Nancy sacudió la cabeza. ¿Creer a un hombre casado que engaña a su mujer y roba dinero? Lillian se sentó sollozando y aferrando las cartas. ¿Qué pasará ahora? Y ahora, Nancy se sentó frente a ella. Tienes una elección. ¿Qué elección? Puedes seguir creyendo sus mentiras y sentarte con él. ¿O qué? Lillian levantó la vista. O puedes contárselo todo, ser testigo de cargo, ayudar a desenmascarar todo su plan. Me destruirá. Ya está entre rejas, le recordó Nancy. Y le esperan al menos 10 años. Pero tú aún puedes salvarte. Lillian guardó silencio durante largo rato, mirando los documentos que tenía en las manos. No lo sé. Nancy se levantó y se dirigió al teléfono. Y hasta te diré lo que elegirás. ¿Por qué estás tan segura? Porque eres joven e inteligente, y no quieres arruinar tu vida por un hombre que te utilizó. Nancy marcó un número. ¿Detective Blake? Sí, está aquí, y está lista para hablar. Lillian no se opuso. Se sentó con la cabeza gacha y lloró suavemente. Una hora más tarde, llegó el detective Blake. Habló con Lillian durante mucho tiempo, anotando cada una de sus palabras. Ella se lo contó todo, el plan de blanqueo de dinero, los documentos falsos y los planes de fuga. ¿Por qué decidió cooperar?, le preguntó el detective cuando terminaron. Lillian miró a Nancy. Porque me abrió los ojos, me demostró lo estúpida que era. Cuando el detective se marchó, llevándose a Lillian para una declaración oficial, Nancy se quedó sola. Se acercó a la ventana y vio cómo subían al coche de policía. Sonó el teléfono. Era Mary. ¿Y bien? ¿Ha confesado? Sí, respondió Nancy. Me lo ha contado todo. Resulta que el plan era aún más complicado de lo que pensábamos. ¿Y ahora qué? Ahora Henry no puede salirse con la suya. Con su testimonio y todas las pruebas, no terminó la frase. Sonó el timbre. Era un mensajero con un enorme ramo de flores. ¿De quién?, preguntó Mary. Nancy leyó la nota. Mamá, estamos orgullosos de ti. Nos has enseñado que la verdad siempre gana. Tus hijos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. De Elizabeth y Michael. ¿Ves? Hiciste lo correcto. Nancy puso las flores en un jarrón y las contempló durante largo rato. 30 años de mentiras habían terminado. Ahora comenzaba una nueva vida, y en esta nueva vida no había lugar para Henry y sus maquinaciones, ni para Lillian y sus ingenuos sueños de gran amor. Solo había verdad, honestidad y esperanza en un futuro mejor. La sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad había acudido a presenciar el juicio del famoso abogado Henry Thompson, acusado de fraude y malversación. Nancy estaba sentada en primera fila, recta como una cuerda, vestida con un estricto traje negro. A su lado estaban sus hijos, Elizabeth y Michael, que habían venido a apoyar a su madre. Todo el mundo en pie, se abre la sesión, anuncia el alguacil. La juez Martha Richardson entró en la sala. Una anciana de mirada aguda y reputación de ser la jueza más justa del condado. El caso del Estado contra Henry Thompson, anunció. ¿Está presente el acusado? Henry se sentó en la mesa de la defensa, vestido con su mejor traje. Pero ni siquiera la costosa ropa podía ocultar su aspecto cansado y agotado tras un mes en la cárcel. Sí, señoría, dijo su abogado. ¿Está preparado el fiscal para presentar los cargos? La fiscal, una mujer joven de mirada penetrante, se levantó. Sí, señoría. El Estado está preparado para demostrar que el acusado, Henry Thompson, cometió una serie de delitos financieros, entre ellos malversación de fondos de clientes, blanqueo de dinero y falsificación. El juez asintió. Proceda. El fiscal se acercó al jurado. Señores del jurado,
Ante ustedes se sienta un hombre que ha estado estafando a todo el mundo durante años, a sus clientes, a su empresa, a su familia. Nancy escuchó al fiscal revelar los detalles del caso. Cada palabra era como una puñalada, aunque ella ya conocía todos los detalles. El fiscal llamó a la primera testigo, Lillian Parker. Lillian entró en la sala. Ya no parecía tan segura como antes. Con un sencillo traje gris, sin maquillaje, parecía más joven y vulnerable. Señorita Parker, empezó el fiscal, por favor, cuente al tribunal cómo conoció al acusado. Lillian se lamió los labios con nerviosismo. Yo trabajaba en el First National Trust Bank. El señor Thompson era cliente de nuestro banco. ¿Y cómo se desarrolló su relación? Al principio solo eran reuniones de negocios. Luego comenzó a invitarme a almorzar. Me dijo que hacía tiempo que su matrimonio se había roto, que pensaba divorciarse. Henry se quedó inmóvil, mirando al frente. ¿Cuándo descubrió su fraude financiero? Empezó poco a poco. Lillian bajó la cabeza. Al principio, pequeñas cantidades que él pedía que se transfirieran a través de cuentas específicas. Luego, transacciones más grandes. ¿Y usted sabía que era ilegal? Yo, sí, susurró. Pero él me convenció de que solo era una optimización fiscal. Y yo estaba enamorada. Nancy sintió que Elizabeth le apretaba la mano. Miró a su hija y vio lágrimas en sus ojos. Nancy fue la siguiente testigo. Se acercó al estrado, sintiendo los ojos de todos los presentes. Señora Thompson, le preguntó el fiscal, cuéntenos cómo se enteró del fraude de su marido. Nancy respiró hondo. Todo empezó con una nota que encontré en su chaqueta. Después de eso, empecé a notar cosas extrañas. Grandes retiradas de dinero de nuestras cuentas conjuntas, transferencias inexplicables. Me lo contó todo. Lo del detective privado, los documentos que encontró, los planes de fuga que descubrió. Planeaba dejarme sin nada, le temblaba la voz. Falsificó mi firma en el poder notarial, quería pedir un préstamo contra nuestra casa. El abogado de Henry se levantó para repreguntar. Señora Thompson, ¿podría ser que simplemente estuviera celosa de su marido y decidiera vengarse de él? Protesto, gritó el fiscal. La pregunta es especulativa. Denegada, dijo el juez. La testigo puede responder. Nancy miró al abogado directamente a los ojos. Tengo todas las pruebas, cada documento, cada transacción, cada firma falsificada. No son celos, son hechos. Luego hubo otros testigos. Empleados del banco, clientes cuyo dinero había sido robado, expertos en delitos financieros. Cada uno añadía nuevos detalles a la imagen de un fraude a gran escala. Finalmente, llegó el momento de que Henry testificara. Subió al estrado, intentando parecer seguro de sí mismo, pero le temblaban las manos. Señor Thompson, empezó su abogado, ¿cómo explica estas acusaciones? Henry se aclaró la garganta. Todo es un malentendido. Sí, cometí algunos errores en mi gestión financiera, pero nunca tuve intención de estafar a nadie. ¿Y qué hay del poder notarial falsificado? Le interrumpió el fiscal durante el interrogatorio. Yo pensé que mi mujer estaría de acuerdo. Era una medida temporal. ¿Una medida temporal? ¿Y los billetes a Brasil? ¿Documentos a otro nombre? Henry se puso pálido. Yo puedo explicar, pero no podía explicarlo. Las pruebas eran demasiado fuertes, el testimonio demasiado detallado. Después de una semana de audiencias, el jurado se fue a una reunión. Regresaron 4 horas después. «Jurados, ¿han llegado a un veredicto?», preguntó el juez. «Sí, señoría», se levantó el presidente del jurado. «Declaramos al acusado culpable de todos los cargos. Hubo vítores en la sala». Nancy permaneció sentada, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pónganse de pie. Se abre la sesión para dictar sentencia», anunció el alguacil. El juez Richardson miró a Henry durante largo rato antes de hablar. «Señor Thompson,
Ha traicionado la confianza de sus clientes, de su familia y de su comunidad profesional. Sus acciones no solo han sido ilegales, sino también inmorales. Hizo una pausa. Dada la gravedad de los delitos y su falta de remordimiento, le condeno a 10 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 7 años. Además, se le ordena restituir todos los fondos que robó y pagar una multa de $500,000. Henry retrocedió como si hubiera recibido un golpe. En cuanto a la demanda civil de la señora Thompson, continuó el juez, el tribunal accede plenamente a su pretensión. Todos los bienes comunes pasarán a ser de su propiedad como compensación por los daños. Mientras los agentes judiciales se llevaban a Henry, este intentó mirar a Nancy, pero ella le dio la espalda. Los periodistas les esperaban en el pasillo del juzgado. S.R.A. Thompson, ¿cómo se siente después del veredicto? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Perdonará alguna vez a su marido? Nancy levantó la mano pidiendo silencio. No tengo nada que decir. Se ha hecho justicia, eso es lo único que importa. Mary la esperaba en casa con una botella de champán. ¿Para ganar? Nancy negó con la cabeza. ¿Qué clase de victoria es esa, Mary? Mi matrimonio está arruinado, mis hijos han perdido a su padre, la reputación de mi familia está destruida. Pero tú expusiste la verdad, dijo su amiga. No dejaste que te engañara, que te robara, que huyera. Sí, Nancy se sentó de nuevo en su silla. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviada, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Se acercó a la ventana. Empezaba a llover, pero el sol se abría paso entre las nubes. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mary. Vivir, respondió Nancy. Simplemente vivir, sin mentiras, sin miedo, sin necesidad de fingir que todo va bien. Sonó el teléfono. Era el abogado. S.R.A. Thompson, los papeles del divorcio están listos. ¿Puede firmarlos mañana? De acuerdo, dijo ella. Mañana pondremos fin a esta historia. Después de la llamada, se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando la foto de la boda que seguía sobre la repisa de la chimenea. Por fin dijo, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberlo desenmascarado, de haber luchado, de no haberme rendido. Claro que no, la abrazó Mary. Les has demostrado a todos que la verdad siempre gana. Nancy cogió la foto de boda y la metió en una caja con las cosas que tenía que tirar. Sí, la verdad gana. Pero, ¿qué alto precio por esta victoria? Ha pasado un año desde el juicio. Nancy estaba en la ventana de su nuevo apartamento en el centro de la ciudad, mirando el amanecer. Había vendido su antigua casa, pues tenía demasiados recuerdos dolorosos asociados a ella. Ahora vivía en un moderno complejo con vistas a un parque, donde nada le recordaba el pasado. Sobre la mesa estaba el sobre que había recibido ayer, una carta de Henry desde la cárcel, la primera y única que había recibido en todo el año. Aún no la había abierto, no estaba segura de querer saber lo que había escrito. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Elizabeth. «Mamá, ¿has recibido la carta?» «Sí, cariño», respondió Nancy. «¿Tú también?» «Michael y yo. Nos escribió a todos». Nancy suspiró. «¿Leíste la tuya?» «No». La voz de su hija temblaba. «No me atrevo. ¿Lo has hecho?» «No, no lo he hecho. Quizá más tarde». Después de hablar con su hija, Nancy fue a la cocina a preparar el desayuno. Ahora solo cocinaba para ella y, extrañamente, le gustaba. Se acabaron las prisas mañaneras, las tostadas a medio comer y «lo siento, cariño, llego tarde». Sonó el timbre y era Mary con café y croissants recién hechos. «Pensé que hoy necesitabas compañía. Eres la mejor amiga del mundo», sonrió Nancy mientras la dejaba entrar. Se sentaron a la mesa de la cocina. Mary se fijó inmediatamente en el sobre. «¿Ya lo has abierto? No sé si debería abrirlo». Nancy dio un sorbo a su café. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que se ha dado cuenta de todo? A lo mejor lo siente de verdad. ¿Después de un año en la cárcel?
Nancy sonrió amargamente. Claro que lo siente. Lamenta que le hayan pillado. Cogió el sobre y empezó a darle vueltas entre las manos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no siento dolor, ni rabia ni resentimiento, solo vacío. Es normal. Mary le puso la mano en el hombro. Has pasado por traiciones, divorcios, escándalos públicos, pero has sobrevivido. Te has hecho más fuerte. Nancy finalmente abrió el sobre. La carta era corta. Querida Nancy, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Lo que te he hecho a ti, a nuestros hijos, a nuestras vidas es imperdonable. Pero debo decirte que lo siento. Cada día, cada minuto, pienso en cómo he destruido todo lo que hemos construido durante 30 años. ¿Eso es todo?, preguntó Mary cuando Nancy terminó de leer. Nancy volvió a meter la carta en el sobre. La verdad era que no había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Se acercó a la ventana. Abajo, la gente corría al trabajo. Las madres llevaban a sus hijos al colegio. Las parejas paseaban por el parque. La vida seguía. ¿Sabes lo que he aprendido este año?, dijo sin darse la vuelta. Que la felicidad no es algo que te den los demás. Es algo que creas tú mismo. Mary se acercó y se puso a mi lado. ¿Y cómo lo estás haciendo? Nancy sonrió y dijo, poco a poco. Empecé a pintar. ¿Recuerdas cómo soñaba con hacerlo cuando era joven? Me apunté a clases de español. Incluso empecé a correr por las mañanas. ¿Y cómo te sientes? Libre, respondió Nancy con sencillez. Por primera vez en años me siento verdaderamente libre. El teléfono volvió a sonar, esta vez de Michael. Mamá, ¿cómo estás? ¿Has leído la carta? Nancy. Sí, hijo. Todo va bien. Él me escribió que quiere quedar, cuando tenga la oportunidad de verte. Nancy se quedó callada. Es tu decisión, cariño. Sigue siendo tu padre, pase lo que pase. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarle alguna vez? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero sí sé que ya no dejaré que sus actos definan mi vida. Después de hablar con su hijo, Nancy sacó su diario. Empezó a escribir en él inmediatamente después del juicio, anotando sus pensamientos, sentimientos y planes para el futuro. Hoy he recibido una carta de Henry, escribió. Me pide perdón, pero no se trata de perdón. Se trata de que por fin me he dado cuenta de que mi vida no terminó con el fracaso de mi matrimonio. Acaba de empezar. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Elizabeth estaba en el umbral con un enorme ramo de flores. «¡Feliz cumpleaños, mamá!». Nancy se rió. «Eres la primera en felicitarme. Casi se me olvida. ¿Cómo vas a olvidarte de tu cumpleaños?». La abrazó su hija. «Sobre todo uno tan especial, el primer cumpleaños de la nueva tú». Prepararon una mesa festiva. Pronto llegaron Michael y su mujer, seguidos de Mary y su marido. El apartamento se llenó de risas, conversación y calidez. «Tengo un regalo para ti», dijo Elizabeth por la tarde. «Toma». Le entregó un sobre a su madre. Dentro había billetes para París. «Siempre has soñado con ir allí», dijo su hija. «¿Recuerdas cómo nos hablabas de los cafés franceses, de Montmartre, del Sena?» Nancy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero es demasiado caro. Michael y yo decidimos que te lo merecías», sonrió Elizabeth. «Después de todo lo que has pasado, es hora de hacer realidad tus sueños». Aquella noche, cuando todos se hubieron marchado, Nancy permaneció sentada en el balcón durante largo rato, contemplando el cielo estrellado. Sostenía un viejo álbum de fotos, lo único que le quedaba de su antigua vida. Hojeando las páginas, vio su boda y la de Henry, el nacimiento de sus hijos, las vacaciones familiares. 30 años de su vida que ahora le parecían ajenos, como si fuera otra persona, otra historia. Sonó el teléfono. Un mensaje de Mary. «No te olvides, mañana vamos a yoga». Nancy sonrió. Sí, era una nueva vida. Una vida en la que podía hacer lo que quisiera, ser quien quisiera.
Se acercó a su escritorio y sacó una hoja en blanco. Era hora de responder a la carta de Henry. Querido Henry, he recibido tu carta. Me pides disculpas y creo que lo sientes de verdad. Pero ¿sabes qué? Ya no te guardo rencor. No porque te haya perdonado, sino porque me he dado cuenta de que ya no tienes poder sobre mi vida. Destruiste nuestro matrimonio, nuestra confianza, nuestros planes para el futuro. Pero no me destruiste. Me hice más fuerte, más sabia, más libre. Ahora tengo una vida sin mentiras, sin miedo, sin la necesidad de vivir de acuerdo a las expectativas de alguien más. ¿Y sabes qué? Soy feliz. Adiós, Henry. Espero que encuentres tu camino hacia una vida mejor. Nancy. Selló la carta, pero no la envió de inmediato. Tal vez mañana, o pasado mañana, o nunca. Porque ahora era su decisión, su elección, su vida. Empezaba un nuevo día y Nancy estaba preparada para nuevas aventuras, nuevos descubrimientos, nuevos sentimientos. Ya no era una víctima de las circunstancias, era la dueña de su propio destino, y era la mejor sensación del mundo.